Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, para hablar justamente acerca de los últimos ajustes del Banco Central del Paraguay, la inflación y también este proceso de recuperación económica que se da en nuestro país y el impacto también que podría darse con los últimos números, resultados principalmente que se obtienen del agro y también otros sectores que representan en gran medida a nuestra economía. Señor Humberto, ¿cómo está? Muy buen día, Edgar. Un gusto saludarte. Un saludo cordial a toda la audiencia. Señor Humberto, nosotros normalmente damos seguimiento a los informes del Banco Central del Paraguay. A esta altura se habla de un proceso gradual, podemos decir, de ajustes que responden también a lo que se espera del mercado, que intenta acompañar este proceso de recuperación. Y también observamos esto en números, en lo que hace a la inflación. ¿Qué podríamos dar a conocer a la teleaudiencia en general para que nosotros interpretemos también de cierta forma lo que está sucediendo? Claro, Edgar, quizás siempre vale la pena poner las cosas en contexto, ¿verdad? Recordando allá el inicio de la pandemia, cuando hubo el gran encierro y una caída importante del gasto, del movimiento de las personas, el gasto, las ventas, tuvimos un periodo de unos cuantos meses de deflación. La inflación fue nula y hasta negativa. Hubo una variación negativa de los precios, cayeron los precios. En la medida que fue avanzando este proceso con la pandemia, digamos, y la liberalización del movimiento de las personas, la actividad económica, empezaron a verse problemas en cuanto a las cadenas logísticas, la provisión de insumos, que empezó a reflejarse en la inflación a nivel internacional. La inflación de alimentos también en algún momento empieza a subir por factores externos. Y en este momento en particular, desde el año pasado, más o menos allá por mediados del año pasado, también en Paraguay empieza a verse un aumento de los precios. En particular, entonces, con esta mayor actividad económica, con los problemas logísticos, factores mayormente externos, exógenos, ajenos al control de la autoridad económica, de la política monetaria nacional, son factores que están detrás de la inflación hoy, que están más o menos alrededor del 8%, cerca del 8% el interanual en la última medición del mes de enero, donde podemos decir que prácticamente un 60% o un poco más del 60% de esa inflación obedece a los factores externos que antes mencionaba, ¿verdad? Una cuestión muy importante tiene que ver también con lo que la gente espera, con las expectativas de los agentes económicos. El Banco Central hace un monitoreo de las expectativas porque en función de lo que las personas y las empresas esperan, se toman decisiones, ¿verdad? Entonces, eso finalmente puede terminar afectando directamente el resultado. Entonces, lo que se espera en cuanto a inflación para este año, en la última medición de la encuesta variable económica del mes de febrero, es que la inflación vaya de vuelta convergiendo hacia el rango meta y hacia la meta puntual, que es del 4% anual del Banco Central. Y la expectativa puntual para el 2022 es de una inflación que se va a ubicar en 5%, de acuerdo a este monitoreo de expectativas. De todas maneras, y más allá de estos factores mayormente exógenos, y considerando el efecto muy importante que tienen las expectativas, el Banco Central empezó a ajustar las condiciones monetarias de liquidez a través de su tasa de política monetaria, TPM. Desde el mes de agosto del año pasado empezó un proceso de ajuste. Acuérdense que en el medio de la pandemia, como una medida de estímulo y de inyección de liquidez, el Banco Central bajó la tasa de política monetaria de una manera muy agresiva hasta el 0,75%. Posteriormente empieza este proceso de suba que decía antes, desde agosto del año pasado, y actualmente esta tasa de política monetaria se ubica en 5,5%. Está prácticamente al mismo nivel del nivel pre-pandemia, digamos, antes de la pandemia. Entonces, esa es la situación, una inflación mayormente por factores exógenos, hay un efecto de expectativa. El Banco Central empezó un proceso de normalización, como decía, en línea también con la normalización de la política fiscal. Así que ese digamos que es el contexto, Edgar, que podríamos mencionar. Ahora, ¿qué tanto nos acercamos a lograr una recuperación que sea acorde justamente con la situación? Porque
No menos importante hablar de la expectativa que se tiene porque finalmente a esto se ajustan los números, pero cuando hablamos de un escenario en donde prima normalmente la incertidumbre, donde el agro ha sufrido también los embates de la sequía, algo que no se veía desde hace mucho tiempo, en donde todavía no se tienen los resultados en general de la cosecha, sabemos tiene un peso muy importante también en nuestra economía, y por otro lado también los sectores que aún no han logrado esta recuperación. Sabemos que los ajustes son importantes porque esto responde también al mercado en donde el banco, como bien decías, a través de sus herramientas da este ajuste en lo que hace a la tasa de política monetaria y finalmente lo que se espera también, la reacción por parte del mercado. ¿Qué tanto nos acercamos a esta realidad? Esto es a corto plazo, lo tendríamos que observar ya de aquí a 6 meses. ¿Cada cuánto se hacen estos ajustes? Sí, bueno, actualmente el Banco Central mantiene una expectativa de crecimiento en torno al 4%. Esto se va a revisar muy pronto cuando salga el nuevo informe de política monetaria. De todas maneras, es muy claro y evidente que el efecto de la sequía que ha tenido en el sector agrícola principalmente va a ser muy significativo. Hay referentes del sector que ya hablan de una, probablemente la mayor caída que hemos visto del orden del 60 o inclusive un poquito más, 60%, un poquito más. Eso va a tener un efecto, obviamente, en el crecimiento económico. Ya está teniendo un efecto seguramente en los niveles de gasto, en los niveles de inversión, porque si bien es cierto, el sector agrícola puede representar directa o indirectamente alrededor de un 25%, sus efectos de su cadena productiva en los demás sectores es importante. Entonces, generalmente eso afecta a todo el Producto Interno Bruto, a toda la producción nacional. La expectativa, de acuerdo a este informe que te mencionaba antes de variables económicas de los agentes, del mes de febrero es un crecimiento del 3%. El banco, como te dije, todavía no quitó su estimación oficial, va a salir con el informe de política monetaria, pero muy probablemente vaya a haber una importante, seguramente, corrección a la baja en la expectativa de crecimiento. No sabría decirte cuál va a ser el número, porque bueno, eso va a surgir en el análisis técnico, pero muy probablemente sea bastante inferior a lo que se preveía, alrededor del 4%, aunque va a depender finalmente de la información que se tenga precisa del sector. Yo creo que todavía puede ser un crecimiento positivo, pero por quizás muy bajo, ¿verdad? Pero eso es una opinión personal. Entonces, más allá de eso, entonces, la expectativa claramente cambió mucho, ¿verdad? Desde el mes de diciembre hasta enero y a esta parte teníamos una expectativa, una economía que retomaba su ritmo de crecimiento, digamos que normal, pero ahora eso ha cambiado radicalmente. Tenemos un escenario de menor crecimiento probablemente de manera importante y también un escenario donde la inflación todavía va a estar un poco arriba de la meta oficial. Es decir, que cuando se den estas correcciones estaríamos hablando de unas correcciones a la baja. Todo apunta a esto. Sí, todo apunta a que ese 4% que se prevé inicialmente ya no se va a dar, claramente, no se va a dar. ¿Cuánto va a ser el número? Lo vamos a ver de acuerdo a la información que se tenga precisa. Va a ser una caída importante del sector agrícola que va a repercutir, pero como te decía, mi opinión personal es que quizás todavía no estemos en terreno negativo, va a haber quizás un crecimiento, pero muy bajo. Ahora, cuando hablamos de la política monetaria, no podemos dejar de lado también, en manera paralela, a la política fiscal. En este sentido, también hablamos siempre de hacer bien las cosas de aquí a un futuro próximo. En este sentido, también deberíamos tener en cuenta esto para que finalmente la fórmula sea la más efectiva posible, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la política fiscal también es muy importante. El año pasado entiendo que el fisco cerró con un déficit inclusive algo inferior de lo que se esperaba. Creo que la idea era cerrar como máximo en un 4% de déficit y se cerró por debajo de eso, creo que alrededor de 3,6, 3,7 si no recuerdo mal. Eso fue positivo y entiendo que el desafío de este año es cerrar en torno al 3% de déficit. Es un proceso de normalización donde vamos convergiendo de vuelta al resultado fiscal, digamos que normal, de acuerdo a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, de un déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, luego de todo ese gran estímulo que hubo en el 2020 con la ley de emergencia, donde el déficit fiscal fue del 6,2%,
donde hubo una gran inyección de liquidez, donde la tasa de política monetaria bajó 0,75%. Todo ese estímulo tiene que ser de vuelta retirado de manera tal a que no haya presiones inflacionarias por el lado de las políticas macroeconómicas. Las presiones inflacionarias vienen mayormente por factores externos, pero estos estímulos también pueden eventualmente afectar la inflación y también podríamos decir inclusive el crecimiento en la medida que las expectativas se van desanclando o desvinculando de la meta oficial. Eso puede tener un efecto también, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante esta normalización, podemos decir en general, de la política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria, para que éstas vayan volviendo a sus niveles normales. Qué importante esto que menciona Humberto, porque cuando hablamos justamente de lograr el equilibrio se tienen que dar, digamos, esto en atención también a, para hacerlo, digamos, en resumen, no gastar lo que no se tiene por un lado y por otro lado de que esta política expansiva dé sus resultados, pero con el equilibrio de que esto no impacte en la inflación. Así mismo. En el año 2020 el objetivo fue tratar de amortiguar, atenuar el gran efecto que tuvo el encierro, el gran encierro, la pandemia, la irrupción de la pandemia, con programas de transferencias, con inyección de liquidez, con facilidad en materia regulatoria para renovar créditos, refinanciamientos. Todo eso tuvo un efecto muy importante. Pudimos ver que el efecto en las condiciones sociales fue atenuado grandemente gracias a estos programas como Eputigo, por ejemplo. Y en materia de crédito también pudimos ver que el crédito tuvo una desaceleración, pero mantuvo un nivel de crecimiento inclusive en el año 2020. Y luego pasado, digamos que la peor parte de esta situación de la pandemia, de este proceso de la pandemia, es importante esa normalización de manera tal a que estos estímulos no generen, como decías muy bien vos, inflación o expectativas negativas hacia adelante. Ahora bien, el Banco Central todavía está, digamos, pendiente de lo que pueda darse en el mercado, principalmente cuando hablamos del tipo de cambio dólar guaraní, en atención también a estos factores exógenos. ¿Podría salir a intervenir nuevamente o deberíamos de estar sujetos o pendientes más a lo que se pueda dar en el mercado? ¿O el BCP tomaría nuevamente intervención? Sí, Edgar, mira, el Banco Central tiene un esquema de metas de inflación. Su objetivo primordial, principal, es que la inflación en un horizonte de 18 a 24 meses esté alrededor del 4%. Pone todos sus instrumentos en línea con ese objetivo. El tipo de cambio a la cotización del dólar es una variable sobre la cual el Banco Central no tiene un objetivo, no tiene una proyección. Sin embargo, hace operaciones como el Banco Central es el agente financiero del Estado. La mayor parte de las operaciones cambiarias que hace el Banco Central tiene que ver mayormente con dólares que el Banco Central adquiere del fisco cuando el fisco emite bonos en el mercado internacional, por ejemplo, inyecta dólares. Esos dólares llegan inicialmente al Banco Central como agente financiero del Estado, y en la medida que el fisco va utilizando esos recursos en moneda nacional, también el Banco Central en algún momento empieza a devolver esos dólares de una manera más gradual, de manera tal a que no afecte en la volatilidad del mercado cambiario, ¿verdad? Ahora, en este mes en particular de enero se vieron presiones importantes en el mercado cambiario. El Banco Central intervino también vendiendo dólares, pero como te decía, finalmente el tipo de cambio, la cotización del dólar obedece mayormente a factores de oferta y demanda. Típicamente en los primeros meses, fin de año, el primer mes del año suelen ser meses donde hay menos oferta de dólares, y particularmente eso se acentuó un poco quizás por lo relacionado con el sector agro, donde eso generó quizás un sentimiento también de que va a haber una menor oferta de dólares. Entonces eso generó cierta presión sobre el tipo de cambio. El Banco Central intervino, proveyó más dólares de lo habitual justamente para evitar situaciones de volatilidad excesiva, pero es muy difícil saber hacia dónde va la cotización. El Banco Central va a mantener su mismo esquema de política, donde la inflación, como te decía, es el objetivo principal, y solamente va a intervenir en lo que tiene que ver con las operaciones que hace con la tesorería, y eventualmente si hay volatilidad excesiva también el Banco Central va a intervenir tratando de, digamos que, de suavizar ese mercado, ¿verdad? Pero al final del día son los factores de oferta y demanda lo que dominan la evolución de la cotización del dólar.
Sin duda, Humberto, la expectativa depende directamente también de la credibilidad que logre el Banco Central con estos números, y es por eso que nosotros damos seguimiento constantemente y tratamos en este tipo de espacio de dar a conocer justamente este tipo de análisis y en su opinión justamente estos primeros 6 meses van a ser fundamentales para que se den nuevos ajustes. Sí, veremos cómo evoluciona. En cuanto a la política monetaria, creo que ya hemos llegado a un nivel, digamos que prepandemia. De aquí en adelante, justamente mañana tenemos reunión del Comité de Política Monetaria, así que veremos cuál es la decisión que se toma de acuerdo al mejor criterio técnico de la decisión del directorio del Banco Central. Eh, y en cuanto a la evolución de las demás variables, el crecimiento, la cotización del dólar, el Banco Central está monitoreando constantemente con el objetivo de preservar el objetivo de inflación, de estabilidad financiera, pero también de proveer las condiciones adecuadas en materia de liquidez y regulación y supervisión para que la economía retome su ritmo de crecimiento. Entonces, seguimos en un monitoreo constante de todas estas variables económicas. Humberto, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este análisis y por la predisposición de conversar siempre con nosotros. Que tenga un buen día. Que tengan un buen día, un gusto y a la hora de siempre.